Estás al aire, Alan. Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Les agradecemos muchísimo que estén aquí conectados con nosotros el día de hoy. Sean bienvenidos a nuestro programa del CICAD de Salud en Plenitud. El día de hoy tenemos un tema muy interesante con referente a un servicio que damos en la clínica de aquí en el Centro Integral CARI. También, pues vamos a estar hablando de diferentes situaciones de acuerdo a lo que hemos estado vivenciando. Y recuerda de que puedes estarnos compartiendo tus preguntas a través de las redes sociales, tanto de Proyectate Radio o como también del Centro Integral CADI. El día de hoy me acompaña una persona muy especial, totalmente en lo personal, una persona a quien admiro totalmente desde la parte profesional, evidentemente la parte familiar, y pues nada, te presento nada más y nada menos que a la licenciada Sandy Marlene Jiménez González. Sandy, bienvenida aquí a nuestro programa. Hola, muchas gracias y mucho gusto, igualmente. El día de hoy, bienvenida Sandy, el día de hoy vamos a hablar y tenemos nuestro tema que es conociendo la atención fisioterapéutica. Vamos a ver en qué consiste, vamos a ver cuáles son las diferentes ramas, las diferentes situaciones en cuanto a tratamiento que podemos estar presentando y con una especialista que nos está acompañando el día de hoy. Recuerda, puedes hacer todas tus preguntitas ahorita que estamos en vivo. Vamos a tener aquí a nuestro especialista que las va a poder estar contestando y yo voy a estar aquí al tanto. Entonces pueden estarnos compartiendo. Pero sin antes empezar a avanzar, te voy a platicar quién es Sandy. Pues bien, la licenciada Sandy, ella tiene una licenciatura en terapia física y rehabilitación por el Instituto Científico de Educación Superior en la ciudad de Jalapa. Tiene un diplomado por el Instituto Goddard de Masaje y Quiropráctica, igual en una sucursal en la ciudad de Jalapa, en donde tiene la capacitación en cuanto a habilidad, habilitación física con aparatos, quiropráctica y cuidados básicos en enfermería. Además, tiene dos certificaciones, una certificación en vendaje neuromuscular y otra certificación en punción seca. También forma parte del equipo de terapeutas del Centro Integral Cali aquí en la Ciudad de México, pero ella también está establecida en el puerto de Veracruz, en la clínica en FIBE, es una clínica de fisioterapia integral en el puerto de Veracruz. Ella va a estar por acá compartiendo, entonces puedes estarnos escribiendo. Igual, recuerda seguirnos por nuestras redes sociales, tanto del Centro Integral CADI, en mis redes sociales personales como Alan Pedagogy, me puedes escribir y desde ahí también te puedo contactar y canalizar directamente con nuestra especialista que nos está acompañando el día de hoy. Te damos la bienvenida, Sandy, a todo nuestro público. Vemos de que ya estamos teniendo una asistencia significativa. Gracias. Recuerden, pueden estar escribiendo ustedes sus mensajes, sus preguntas para que Sandy pueda irnos respondiendo con referente a las dudas que ustedes puedan ir generando. Ahora bien, para esto, pues evidentemente la parte de fisioterapia ha tenido como todo un gran auge. La parte de fisioterapia ya estamos viendo ahora que también se comienza a inmiscuir en diferentes tratamientos físicos, porque evidentemente ya es una carrera que está o se encuentra vigente desde la parte profesional, desde las ciencias de la salud. Pero pues vamos a conocer, Sandy, por eso nos gustaría que nos contaras el día de hoy, Sandy, ¿qué sería o cómo definiríamos la atención fisioterapéutica? Bueno, pues muchas gracias. Pues sí, como tal en el área de la salud, sí hay una definición muy exacta de acuerdo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que esta misma, bueno, la llega a definir como el arte y la ciencia del tratamiento, que es por medio del ejercicio terapéutico, calor, electricidad, luz y otro tipo de agentes físicos, masaje, etcétera. Entonces, la Organización Mundial de la Salud así lo llega a definir y a la cual también incluyen algunas pruebas funcionales, algunas pruebas manuales para poder determinar ciertas alteraciones disfuncionales del sistema locomotor, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Así lo define en el área de la salud. Sin embargo, en la vida real, nuestra vida cotidiana, pues la definimos como ayudar a la gente a que se puedan desenvolver muy bien en sus actividades de la vida diaria, sin complicaciones e incluso también como algún tipo de prevención de lesiones. Es un área y es un tema pues muy grande de comenzar a tratar. En la actualidad pues vamos también de la mano de la ciencia con la tecnología, de ir avanzando de la manera en la que nosotros podemos llegar a ayudar a la gente. Entonces, pues sí, en general, pues es ayudar a la gente
reanudar sus actividades de la vida diaria, las actividades básicas que a veces decimos, pues son muy fáciles, ¿no? Que perdimos alguna función, pero en realidad perder la función de poder comer, de poder hacer el aseo personal solitos, pues algunas veces sí se llegan a complicar. Entonces, pues es nuestra labor poder ayudarles de manera general a poder realizarlos. Excelente, muchísimas gracias. Y sí, creo que también como parte de la fisioterapia existen como diferentes ramas. Por ejemplo, en el Centro Integral trabajamos desde la parte de psicología, trabajamos la parte de pedagogía, tanatología, gerontología, también nos vamos basando muchísimo sobre eso. Pero pues aquí es cuando se involucra también este tipo de atención en el Centro Integral, pero también en diferentes centros e incluso ya en hospitales estamos viendo los departamentos en donde están siendo derivados muchos pacientes, obviamente dependiendo de la situación que cada paciente esté presentando, pero ahí es en donde la fisioterapia juega un papel muy esencial, al decir de que cómo esta desde su perspectiva va a ser una intervención. Y por eso, pues creo que como todas las carreras, ¿no? La licenciatura en pedagogía, ¿cuál sería como la parte clínica, si nos vamos hacia la parte educativa? La fisioterapia estoy seguro que también tiene diferentes ramas que se pueden estar clasificando, llamémoslo así, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles podrían ser estas ramas, Andy? ¿Cuáles son estas ramas o estos campos que están en la fisioterapia? Para empezar, ¿serían ramas o campos? ¿Y cuáles podrían ser? Pues serían campos en general. Y tal como lo dijiste, actualmente también tenemos la oportunidad de poder juntarnos con otro tipo de disciplinas y hacer un trabajo pues multidisciplinario, por así decirlo. De manera general tenemos la oportunidad de poder trabajar en áreas como geriatría, como pediatría, como traumatología, deportiva, neurológica, que en lo personal pues es una de mis favoritas. Ortopédica también es un área muy interesante y muy de muchísimo campo, y respiratorio. Sin embargo, muy aparte de estas que te acabo de mencionar, hay bastantes o pueden abarcar desde pacientes oncológicos, desde pacientes cardiovasculares, desde pacientes obstétricas. Es un área muy, muy grande. La manera de trabajar es la que varía bastante y la preparación también. Podría decirse que somos capacitados y tenemos el labor de ser preparados con los mismos mensajes, pero sin embargo el aprendizaje debe de ser continuo porque pues como que algo complejo, ¿no? Pero en general pues sí, esas son las áreas, incluso también las hay en estética. A mí me llama mucho la atención también en el área estética. Es un área actualmente muy de moda en el campo de la fisioterapia, es muy de moda, y muchísimas áreas más. Excelente, muchísimas gracias. Y por ejemplo, es interesante también como se hace saber, digamos, la diferencia de intervención. Por ejemplo, en pedagogía, cuando enseñamos, sabemos de que la metodología de enseñanza, cuando hay algún trastorno específico del aprendizaje, varía a algún otro trastorno totalmente distinto o con algún alumno que sabemos que está dentro del rango. La fisioterapia pasa exactamente lo mismo en el sentido de tanto la edad, sus procesos, toda la historia clínica que llevan a analizar los fisioterapeutas para poder conocer, pues a detalle los casos que van adquiriendo en cada uno de ellos. Fíjate que me llama muchísimo la atención ahorita que nos estuviste diciendo como diferentes campos y por eso me gustaría preguntarte, ¿cuándo acudir al fisioterapeuta? Pues de primer nivel podemos acudir desde una prevención de lesiones. Es como nuestra pauta que les podríamos dar. Por ejemplo, en el área deportiva, si tenemos a un paciente que practica fútbol, que practica danza, que practica algún otro tipo de deporte o actividad física, corredor incluso, sí se les recomienda bastante como un mantenimiento o algún acondicionamiento físico, como nosotros le llamamos. ¿Cuándo acudir? Cuando sabemos que o tenemos alguna duda de nuestra función física, por así decirlo, o incluso para poder prevenir, porque las lesiones, los accidentes, pues algunas veces no los podemos evitar por completo, ¿no? Pero sí podemos llegar a prevenir algunos riesgos, por ejemplo, alguna caída, algún esguince, que es muy común conocer los esguinces, que nos doblamos el tobillo, que nos caímos y caímos de rodillas, etcétera. Entonces, podemos llegar a prevenir eso. Nosotros lo llamamos como una reeducación hacia el cerebro, por así decirlo. Creamos una neuroplasticidad
que es la producción de nuevas conexiones neuronales. Entonces, por eso para nosotros es muy importante lo que es la prevención de lesiones, o sea, reeducar al cerebro y enseñarle otras funciones. Por ejemplo, esta reeducación que nos estás hablando, ay, perdón, te corté la idea, pero justo la reeducación que nos estás hablando del cerebro, ¿qué tan compleja puede llegar a ser? ¿Qué tan compleja? Sí, tienes mucha razón en eso y a veces no le ponemos tanta atención. Por ejemplo, en un paciente neurológico, reeducar el cerebro. ¿Cómo le vamos a enseñar a una persona que ya perdió la capacidad de poder controlar su movimiento fino de la mano, por ejemplo? Ya no puede ni siquiera agarrar un cepillo, que ya no puede agarrar un tenedor para comer. Entonces, imagínate cómo le hacemos para enseñarle de nuevo a agarrar un tenedor cuando él está consciente que puede tomarlo, pero en realidad no, o sea, el sistema motor ahora sí ya no le responde y comienza a ver algunos movimientos repetitivos o involuntarios, ya no llega a sentir esas zonas, por ejemplo, ya no siente el movimiento del dedo pulgar, ya no siente si nosotros lo llegamos a tocar, no hay nada de sensibilidad, de percepción de tanto del movimiento como de sensibilidad. Entonces es volver a reeducar al cerebro. Y pues ese tipo de pacientes caen en una zona incluso de depresión porque pierden todas esas funciones. Entonces, reeducar al cerebro es comenzar desde cero. Desde vamos a mover el dedo de esta manera, vamos a hacerlo, yo lo voy a realizar con usted, usted apóyeme y los cambios los vemos muy significativamente, ¿no? Quizás porque ya no hay movimiento involuntario, quizás porque ya puede sostener o ya puede hacer, por ejemplo, movimientos de posición, puede tocar con el dedo pulgar los siguientes dedos, que incluso ya ni siquiera pueden hacer eso. Entonces, es un tema muy complejo también y muy grande de poder abarcar de cómo reeducamos el cerebro. Lo más complejo es, en este caso, en pacientes con alteraciones cerebrales o los que caen en su mayoría en EBC, evento cerebral vascular, que es reeducar desde cero, desde lo que te comentaba. Entonces, es un trabajo amplio, es un trabajo desde cero, es como enseñarle a un bebé, por ejemplo. Oye, qué genial, qué increíble toda la información que nos están dando de esta reeducación y justo por eso a toda nuestra audiencia les compartimos eso. Porque contemplar en nuestro centro integral, Cari, también parte de una atención fisioterapéutica. Hace rato el especialista lo decía muy bien. Aquellas personas que incluso por esta situación de movilidad comienza incluso a presentarse una depresión, pues en el centro contamos con la parte psicológica también. E incluso se trabaja a la par con ambas, desde la parte emocional, la parte psicológica y obviamente todo el tratamiento fisioterapéutico que comienza a ser evidentemente el especialista. Y al conjugarse esto, ambos logran impulsar, obviamente de acuerdo al motivo de consulta o al principal objetivo por el cual el paciente fue y acudió con todos nosotros. Fíjense que lo genial es eso, de saber de que, ya lo que decía muy bien Sandy, es esta parte de la capacitación, de poder conocer, porque al ser un tema extenso, yo creo que sería como también un tema muy interesante para un próximo programa, toda esta reeducación del cerebro en esta situación neurológica, toda esa parte sería como importante, interesante saber el por qué tener que acudir con el especialista. No tanto de que no confiemos en unas técnicas o en una medicina tradicional o en técnicas tradicionales, lo cual no son malas porque esas han llevado a las carreras que están actualmente. Esas dieron como el impulso o la vista de decir, aquí hay un buen potencial y es cuando obviamente los fisioterapeutas se comienzan a integrar. Pero sí es muy importante tomarle la debida precaución y también tomarle todo, digamos, el respeto correspondiente para que sí, todas las personas que requieren de una atención fisioterapéutica no lo tomen como una segunda opción, sino como una gran prioridad, sobre todo porque sabemos de que es parte de su salud, lo que ellos comiencen a visualizar, que son perspectivas distintas que vamos teniendo y cuando el especialista te va orientando, pues evidentemente vamos impulsándonos de acuerdo a lo que nosotros vamos tomando como en cuenta. Tenemos comentarios en redes sociales por acá. La terapeuta, una colega de nosotros del Centro Integral, Betty Santiago, nos dice un excelente tema. Saludos, muchísimas gracias. Aide Cruz, un saludo, Aide.
Nos dice, la prevención en todos los ámbitos siempre es importante. Saludos desde la Ciudad de México. Sandy ahorita está en el puerto de Veracruz, entonces todos aquellos que también necesiten de una atención, pues también una parte, una pequeña visita al puerto de Veracruz, y qué mejor que también tener una valoración por donde Sandy se encuentra atendiendo también desde aquellas zonas para, pues, evidentemente tener una opinión, sobre todo profesional, dependiendo de lo que nosotros requiramos. Pues bien, hace rato nos hablabas, por ejemplo, de diferentes tipos de situaciones que se pueden llegar a presentar para que puedan llegar los pacientes contigo. Entonces, ¿qué tipo de lesiones hay comúnmente en la población con la que tú estás trabajando? Pues el tipo de poblaciones también varía mucho y depende de las áreas. Actualmente, por el tipo, por ejemplo, fue muy común algunas lesiones en pandemia, que hubo mucha gente, pues ahora sí, sedentaria, ¿no? Que pasaban mucho tiempo sentados, que no realizaban actividad física, etcétera. Por estar mucho tiempo acostados, por ejemplo, lesiones más comunes o las que del 50 o 60, 70% de la población que hay en el área de fisioterapia, por lo regular son lumbalgias, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias. Esos tres conceptos nosotros los definimos. Por ejemplo, una lumbalgia es un dolor en la zona lumbar, una dorsalgia, un dolor en la zona alta de la espalda, y una cervicalgia es dolor en el cuello. Aquí lo diferente, lo que lo hace especial o lo que lo hace tener en cada paciente un tratamiento individualizado es qué es lo que causa una lumbalgia, una dorsalgia, una cervicalgia. Una dorsalgia, por ejemplo, intervienen mucho los antecedentes patológicos, hereditarios y no hereditarios, si los familiares padecen mucho de dolores de cadera, si tienen alteraciones reumatológicas, etcétera, o incluso presencia de osteoporosis. Influye mucho la edad también, por presencia de osteoporosis, por alguna caída, etcétera. Eso es lo que llega a definir. Incluso pacientes que se pasan un poquito de peso, a lo que nosotros le llamamos sobrepeso, comenzamos a darle carga de más a la espalda, ¿no? A la columna vertebral, y en este caso a las vértebras lumbares. Y eso es lo que en algunas veces llega a producir una degeneración del disco. O sea, el disco se comienza a gastar, a desgastar, a gastar, se produce alguna protrusión sobre el anillo, por ejemplo, y lo que nosotros conocemos como las hernias discales, o la famosa ciática, ¿no? Que ahorita está muy de moda, o siempre ha estado muy de moda, ¿no? La ciática. Entonces, así lo comenzamos a definir. Siempre hay que buscar la producción, qué es lo que producen este tipo de lesiones, por qué nacen. O sea, está muy bien, es muy fácil definirlo. Me duele la zona lumbar, o que hay una lumbalgia, pero ¿qué es lo que produce? Eso es lo que hace especial a cada enfermedad. Otro tipo de lesiones muy comunes, los esguinces. O sea, hacen, ¿no? De que cuando voy caminando normal y de repente mi tobillo y se dobla. Eso es muy común. Entonces, de ahí nacen los esguinces, hay una distensión de los ligamentos, y el ligamento, al estar en distensión o hay una ruptura parcial del ligamento, produce alguna inflamación, se inflama y de repente ya pisamos y ya nos molesta, ya no podemos caminar cómodamente, etcétera. ¿Vale? Entonces son tipos de lesiones muy comunes también en rodilla, que por ejemplo en pacientes, o son muy comunes en pacientes geriátricas, en mujeres de cierta edad, de por ejemplo de los 37, 38 a los 40 y tanto, a 50 y pico, por ejemplo, que ya les molesta la rodilla, que por algún desgaste en rodilla comenzamos a producir alguna inflamación o una lesión sobre menisco, ligamento, tendón. Rodilla es una articulación que tiene muchísimas cosas. Entonces, en general, tenemos lo que son las lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, los dolores de rodilla y dolores de hombro también, y los esguinces. Los esguinces son muy famosos también. Entonces, esa es como que nuestra población en el área o en un consultorio de fisioterapia, es como nuestra población en promedio.
Fíjate qué interesante saber como toda la diferencia que se puede llegar a presentar en todo esto, ¿no? Cómo podemos ver incluso los tipos de atención que puede haber. Hace rato mencionabas, por ejemplo, una de las cosas más comunes que muchos, o que mucha población, que incluso yo escucho que mucha población a cierta edad comienza a quejarse de estos dolores de rodilla, ¿no? Y de cierta forma, y era como se los compartía hace rato, muchas veces no damos como la importancia de vida, porque claro que están los especialistas que nos pueden ayudar en este tipo de casos, porque incluso podría ser distinto, ¿no? Que un niño, por ejemplo, un preescolar, un niño de 4 años, 5 años, reporte un dolor de rodilla, pero también tiene tanto una intervención a un adulto que ya, digamos, de una tercera edad, comienza a reportar y todos los factores que comienza a estar mencionando, todos los factores que comienzan a estar compartiendo, pues sí, es como interesante y sí, creo que el día de hoy tenemos un especialista. Recuerden, pueden enviar ustedes sus preguntas a través del chat aquí en Facebook o en la plataforma de Proyecto Radio, en donde te estés conectando para poder ver esta transmisión. Aprovechen ahorita que tenemos aquí a la especialista quien conoce y quien ubica en este tipo de situaciones. Ahorita, si mal no recuerdo, te encuentras en un centro especializado únicamente en fisioterapeutas, ¿no? En el centro, perdón, es Fisioterapia Integral FIBE en el puerto de Veracruz. ¿Cómo se desarrolla, por ejemplo, todos estos tipos de casos que van llegando ahí con ustedes en cuanto a intervenciones, tratamientos? Porque hace rato cuando estábamos compartiendo tu currículum, veíamos de que también tienes como una especialidad en cuanto al uso de ciertos aparatos, evidente aparatos canalizados en. Entonces, ¿cuándo usar aparatos? ¿Cuándo usar ejercicios? ¿O cuándo hacer, digamos, ciertos movimientos controlados dependiendo como, digamos, la situación del paciente? ¿Cómo se desarrolla toda su intervención a nivel clínico? Cuéntanos. Ok. Bueno, el desarrollo es por igual en todas las clínicas de fisioterapia, en toda la atención fisioterapéutica y del área de la salud, siempre vamos como que de la mano. Es importante tener los datos o algunos datos esenciales del paciente. ¿Cómo nos desarrollamos? Por ejemplo, aquí en la Clínica de Fisioterapia Integral de Veracruz, FIBE, nos desarrollamos por medio de pruebas manuales, pruebas funcionales. Nosotros le hacemos algunas pruebas al paciente, o sea, algunos movimientos específicos, ¿no? De decirle, realice este movimiento y ver, tenemos también el deber de saber cómo actúa el sistema locomotor o el sistema motriz, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros realizamos ese tipo de valoraciones, las pruebas funcionales, como nosotros lo llamamos, pero desde primera instancia, nosotros que tenemos, y es nuestro deber, tomar los datos personales, nombre, datos completos, dirección, antecedentes patológicos hereditarios, patológicos no hereditarios, eh, algún antecedente de familiares más atrás que nuestros primerizos, que nuestros padres, madres, ¿no? Lesiones recientes que hayan tenido, cirugías, también es muy importante. Si el paciente tiene, es muy importante siempre preguntar, por ejemplo, en pacientes geriátricos, si el paciente tiene marcapasos, si tiene algún problema del corazón, porque es muy importante, porque nosotros trabajamos por medio de movimiento. Entonces, poner al paciente a realizar alguna actividad física puede ser contraproducente tanto para el paciente como para nosotros. No podemos poner a realizar actividad física si nuestro paciente tiene algún déficit o alguna alteración de signos vitales. Entonces, de primera instancia, tomamos los datos personales, antecedentes patológicos, no patológicos, dirección, qué tipo de tratamientos ha estado manejando, si son tratamientos farmacológicos, si son otro tipo de tratamientos de intervenciones, por ejemplo, si fueron incluso con un masajista, con un quiropráctico, con un osteópata, etcétera. Incluso si se llegaron a aplicar, si es en una lesión musculoesquelética, si se llegaron a aplicar hielo, calor, si movió tantito, qué es lo que hizo justo posterior o recientemente a que se lesionó, de qué manera actuó el paciente. Todos esos datos, conocerlos para poder nosotros llegar posteriormente a realizar las pruebas manuales que ahorita comentamos. Realizamos las pruebas manuales y ya tenemos más o menos la noción de qué es lo que tiene el paciente. Incluso nos podemos dar cuenta desde que el paciente nos va contando todo su historial clínico, ¿no? Cómo sucedió, cómo se lesionó, etcétera. Entonces nosotros ya nos vamos haciendo la idea,
realizamos las pruebas y posterior a las pruebas ya podemos determinar el tratamiento. Aplicación de aparatos igual varía bastante. Podemos aplicar, nosotros tenemos técnicas, por ejemplo, la más básica y muy importante y muy buena, que es la electroterapia, que es un tipo de bastantes corrientes que se pueden manejar, lo que las de baja frecuencia, por ejemplo, la más noble, que nosotros para poder poner analgesia, utilizamos una corriente que se llama TENS. Entonces, de así como existen ese tipo de corrientes, hay muchísimas más, ¿sale? Andy, continúa con el tema en lo que se reconectan, por favor. Ok, muy bien. Entonces, pues sí, de acuerdo, posterior a todo eso que realizamos, ya podemos determinar muy bien lo que son la aplicación del tratamiento. Creamos siempre, por ejemplo, hay que tener también nuestros objetivos específicos y generales en el tratamiento. Para ello, por ejemplo, nuestros objetivos específicos nos van a ayudar. Por ejemplo, en un paciente, lo que yo quiero es quitarle dolor e inflamación. Eso es lo que más me interesa cuando el paciente llega por primera vez. Quitarle dolor, porque por algo llega con nosotros, realizar bien sus actividades. Entonces, podemos aplicar agentes físicos nobles, calor, electricidad, frío, si lo requiere, etcétera, movimiento, para posteriormente ya comenzar a adaptarlo a sus actividades por medio de movimiento, por medio de ejercicios específicos. Para el ejercicio también hay un sinfín de maneras de poder trabajarlo y para poder dosificarlo. Entonces, de manera general así se evalúa. Pasado un tiempo se tiene que definir, ¿no? Por cuánto tiempo podríamos estar trabajando con ese paciente para posteriormente que exista una revaloración. En esa revaloración nosotros tenemos que ver qué tanto avanzó nuestro paciente, si tuvo buenos cambios regulares o realmente no vimos cambios. Entonces pues muchas veces quizás no esté mal nuestro tratamiento, sino el paciente. O sea, no es el tratamiento, no puede ser el problema, sino en este tipo de pacientes, ¿no? Todo varía. Entonces las revaloraciones para eso nos ayudan, para poder conocer qué tanto va avanzando nuestro caso y para ver si podemos cambiar algunas cosas o si estamos trabajando bien e ir variando en algunas cosas, en algunas otras cosas. Y bueno, pues ya vemos que el paciente ya puede realizar bien sus actividades, ya no hay ningún problema, pues ahora sí, lo podemos dar de alta. Sí, pues qué genial, fíjate, todo el proceso que, como les decía, sí, súper meticuloso en el sentido de que todo esto se va generando, se va yendo dependiendo con el especialista con quien vamos a acudir. Por eso es tanta como la preparación que está teniendo el especialista, son diferentes áreas, pero también para poder hacer una interacción muy adecuada con el especialista viendo, y evidentemente siempre tomando la innovación que lleguemos a tener, porque últimamente, por ejemplo, en estos hospitales grandes gubernamentales, ya existen estos departamentos en los cuales evidentemente se hace la canalización, y también en el sector privado, y lo que se pueda llegar a presentar en cada. Gracias a todos los que nos estado escribiendo. Rey, excelente tema, saludos desde Tlaxcala, muchísimas gracias, saludos a toda la gente de Tlaxcala, ya unos muy estimados de por allá. La maestra Karina García, saludos para ambos. Nos hacen una pregunta, nos dicen, ¿con niños también se puede realizar un trabajo de terapia? ¿Qué podremos responderle a nuestro público? Sí, claro que sí se puede. Se puede en ese tipo de pacientes pediátricos, varían mucho el tipo de lesiones o incluso en algunas que los niños o los bebés ya nacen con algún tipo de problema. Por ejemplo, pues es muy común cuando decimos rehabilitación para un paciente con síndrome de Down, para ese tipo de patologías me refiero. Pero sí se puede, como incluso nosotros lo retomamos como una estimulación temprana. Podemos hacerlo si el niño no tiene o tuvo alguna alteración al momento de nacer
o bien posterior a ello. Incluso si el bebé está sano, si todo bien, nosotros podemos intervenir a darle alguna estimulación temprana. Entonces, pues sí podemos. En algún tipo de lesiones, por ejemplo, en bebés es muy común que nazcan con piernitas o las rodillas en varo, o sea, como si estuviesen abiertas, como en posición de charrito, así nosotros podemos ayudar a corregirlos, o si tienen algún tipo de que no se pueden desarrollar bien en sus funciones, actividades, nosotros, a lo que nosotros llamamos hitos del desarrollo, que son en cada etapa, qué cosa debe de pasar en cada etapa del niño, qué es lo que pasa en un mes, qué es lo que pasa en 6 meses, cuándo tiene un control cefálico el niño, etcétera. Entonces, en toda esa rama nosotros sí podemos llegar a intervenir para estimular y para poder ayudar a un crecimiento favorable y a un crecimiento sin limitaciones. Creo que no te escucho, Alan. ¿Me escuchas? Sí te escuchamos, Sandy. Ok. Yo no alcanzo a escuchar a Alan. No, continúa con el tema tú, porque Alan tiene muchos problemas con su conexión, por favor. Ok. Pues sí, bueno, de manera general, sí hay muchas áreas en las que se puede trabajar en el ámbito de la fisioterapia. Es un trabajo muy grande, es un trabajo también multidisciplinario. Está bien y qué bueno que actualmente la fisioterapia ha ido evolucionando y eso ha ayudado a estar trabajando con otros tipos de áreas, ¿no? Estamos trabajando de la mano con traumatólogos que nos ayudan a diagnosticar, a ver a fondo el caso y poder ir evolucionando. Y esto va de la mano, incluso podemos trabajar traumatólogos, médicos generales, ortopedistas, geriatras, etcétera. Entonces, en general es un área muy grande y algo había dicho Ala de que anteriormente teníamos, bueno, nuestros antecedentes, ¿no? Los famosos curanderos, etcétera, los masajistas, etcétera, como nosotros lo llamemos de acuerdo a nuestra cultura y a nuestras tradiciones, pues yo en lo personal sí pienso que gracias a ellos se tuvo un arranque, ¿no? Todo el área de la terapia física, toda el área de lo que es tratar de manera local y de manera directa con el paciente, tener un contacto directo, porque al final de cuentas, como terapeutas, es tener un contacto directo, un contacto completo con el paciente y poder adecuarlo a lo que es ejercicio, a lo que es distintos tipos de intervenciones. Entonces, pues, gracias a estas disciplinas que años atrás se manejaron, que nuestros papás, nuestros abuelos llegaron a conocer y que en la actualidad existen, pues pienso que son áreas que también deben y merecen mucho respeto porque fueron los principios básicos del área de la. Ok, sí, muchísimas gracias, audiencia. Una pequeña disculpa en cuanto a los detalles técnicos, pude resolverlos ya inmediatamente. De antemano agradezco la paciencia, pero estoy siguiendo la transmisión, entonces estoy al tanto de lo que Sandy nos ha estado compartiendo y pues justo también esta parte de los antecedentes que ella está retomando y todo esto. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo a través del chat. Blanca González nos dice que es un excelente tema, muy importante en nuestra salud. Saludos desde Papantla, Veracruz. Gracias a todos los que están escribiendo desde donde nos escriben para poder ver el alcance que estamos logrando. También tenemos una pregunta por ahí. Bueno, más que nada es como un comentario que nos va haciendo Paloma Garduño. Nos felicita por el tema también, que este tipo de programas, desde cuando lo estamos emitiendo, nosotros nos emitimos en CICADI, emitimos estos programas todos los lunes a las 6 de la tarde. Hablamos de diferentes temáticas y hoy nos tocó evidentemente hablar de esta parte fisioterapéutica, un área en el cual el auge nos está permitiendo poder conocer todos los alcances que se van desarrollando y pues también que justo poder ir reconociendo como toda esta situación. Ahora bien,
Sandy, sabemos de que existen, digamos, accidentes, o porque solemos ser descuidados, tenemos algún percance, alguna situación, ¿no? Pero pues, mi pregunta va a ser lo siguiente. Desde tu perspectiva, desde el área fisioterapéutica, ¿hay alguna forma de tener como esta cultura de prevención? No podemos prevenir un accidente que espero a nadie nos llegue a suceder, pero existe una cultura desde tu área que para cierta edad, para ciertas situaciones, para ciertas articulaciones, todo lo que has estado compartiendo, pero desde tu área evidentemente existe la parte de prevención. ¿Cuál serían esas sugerencias, esas recomendaciones que nos estarías dando a un servidor y a toda la audiencia que nos está sintonizando? Deberíamos como tomar en cuenta en nuestro día a día. Pues como tal, sí hay varios tipos de prevenciones, ¿no? Como ya lo habíamos platicado. ¿Cómo adaptarlo a la población en general? Se recomienda, como algún tipo de mantenimiento, ¿no? Podríamos decir que se recomienda que asistan una vez al mes, aunque sea, ¿vale? Para detectar o para realizar algunas funciones que son para nosotros muy importantes, para comenzar a tratar disfunciones como es muy común, los dolores de espalda, los dolores de cuello, los dolores de la zona de trapecio, la rodilla, etcétera. En pacientes que son, por ejemplo, sedentarios, ¿no? O que se dedican únicamente a sus áreas laborales, ¿no? Y que por mucho tiempo pasan mucho tiempo sentado, de pie incluso, o acostados, etcétera, por el tipo de trabajo que realicen, sí se recomienda que, por ejemplo, puedan retomarlo una vez al mes o incluso 2 veces al mes. En este tipo de pacientes que son de mucha carga laboral. Si hablamos de pacientes que son deportistas, se recomienda que igual sean 2 veces al mes, mínimo, ¿vale? Pero nos van a ayudar para que ellos se puedan desenvolver mucho mejor en cuanto a su rendimiento físico, y que puedan tener un mejor desarrollo físico en cuanto al área que les guste desenvolverse. Entonces, como prevención de lesiones, también como una reeducación hacia el cerebro, que era lo que estábamos platicando. En pacientes geriátricos es muy importante y es un tema también muy bonito y muy amplio de qué hablar. En pacientes geriátricos, que por ejemplo es muy común la osteoporosis, es muy común quizás el sobrepeso o la disminución de la masa muscular, también es muy importante porque no teniendo como tal muy fuerte los músculos, perdemos estabilidad de las articulaciones, tobillo, rodilla, cadera, por lo tanto hay más riesgo de caída. ¿Cuántas personas no nos llegan geriátricos y nos dicen es que me caí en el baño, es que me caí en las escaleras? Entonces, siempre ayudarles a conocer el ejercicio. La base también de la fisioterapia es a lo que más nos dedicamos, es al movimiento, crear movimiento en el paciente. Mover o algunas veces no estamos tan acostumbrados a escuchar, después de una operación tienes que moverte. O sea, a veces quizás lo hemos escuchado de alguna tía, de algún vecino, etcétera, no sé, de que dice, es que me operaron de tal cosa y desde que me operaron quedé peor. ¿Y cuánto tiempo estuvo encamado? No, pues 2 meses. Pues ahí está, ¿no? La inmovilización es lo que muchas veces nos llega a dejar secuelas. Entonces, como fisioterapeutas, nuestro deber es crear movimiento en el paciente. Estamos acostumbrados a ser quizás sedentarios o etcétera, o que posterior a una lesión hay que guardar reposo, no hay que mover. Al contrario, o sea, actualmente incluso ojalá sea de moda, el comenzar a realizar actividad física, que es a lo que nos dedicamos prácticamente. En general, pues para cualquier área, niños, adultos, jóvenes, de cualquier edad, sí se recomienda una adaptación al ejercicio. Entonces, más que prevención, es crear conciencia de que pues el ejercicio es lo que nos llega a favorecer, evitamos lesiones y únicamente nosotros pueden venir con nosotros cada una vez al mes o 2 veces al mes para algún mantenimiento. Que hice ejercicio, todo bien, pues vengo por una descarga muscular, ¿no? Le damos descanso al músculo, a lo que conocemos nosotros una terapia manual, a la masoterapia o algún masaje, por así decirlo. Entonces, son de las maneras en las que nosotros podemos llegar a intervenir.
Oye, qué increíble tema. Estoy seguro que tanto todas las personas que nos están sintonizando, que son muchas y les agradecemos sus comentarios, los likes, que estén compartiendo esta transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sí, y fíjate de que qué interesante porque yo sí lo recuerdo muy bien. Pues sí, yo tuve un esguince y en ese momento pues tenía al fisioterapeuta en la familia. Entonces inmediatamente me contacté y yo no quería moverlo para nada. Y me dijo, no, lo primero que tienes que hacer es muévelo y no lo dejes de mover y tienes que trabajarlo. Entonces se rompe como esto, lo que decías muy bien, porque hasta incluso en operaciones es interesante saber que desde tu perspectiva, desde la fisioterapia, es malo de que a pesar de una operación esté en un reposo total, que eso le pueda acarrear un efecto muchísimo mayor que evidentemente el tratamiento de recuperación podría prolongarse, unos efectos que evidentemente en su momento no llegamos todos como a considerar, porque esta cultura, o bueno, no sé si como esta cultura o este prejuicio se está generando en el sentido de que no, de que claro que tiene que ser parte de una movilización, lo que se tiene que generar desde la perspectiva de la fisioterapia. Fíjate que qué increíble, qué interesante que nos compartas toda esta gran información y como les digo, y los seguiré invitando a todos ustedes quienes nos están sintonizando tomémoslo como la importancia que es, porque lo estamos escuchando ahorita también de un especialista. Estos centros se están haciendo presentes, se están haciendo vigentes, porque sí, es importante que todos también en esta cultura de prevención que tenemos que desarrollar, pues poder ir acudiendo en los tiempos estipulados que el especialista nos acaba de compartir. En el chat tenemos por ahí más comentarios, por ahí Mili Pérez Valera nos da que es un buen tema y excelente terapeuta, Sandy González, dedicada a su profesión. Por acá una muy buena carta de recomendación y pues reconocemos el trabajo de Sandy, también por eso la invitación a este espacio y por acá Omalia Alvarado nos saluda desde Cuernavaca, Morelos, muchísimas gracias, nos menciona que es un excelente el trabajo que realizamos cada semana y que ella es maestra y le encanta el trabajo a distancia. Oye Sandy, desde la parte de fisioterapia, por ejemplo, ahorita qué bueno que Omalia nos escribió, desde la parte de fisioterapia, ustedes también trabajan o ven esta situación de motricidad, ¿cierto? Esta parte de Sí. motricidad y todo eso. ¿Habría como algún consejo que podrías darle a los maestros que nos están sintonizando? ¿Cómo poder desarrollar una buena motricidad en menores? O sea, ellos poder enseñarlos. O actividades en las que se vaya involucrando para poder potencializarlo. Por ejemplo, en la perspectiva educativa, la parte de motricidad viene siendo un desarrollo, que incluso sabemos Ujú. que ahorita en las escuelas se trabaja la parte de educación física, la parte del deporte que se empieza a promover, que incluso el sistema educativo poco a poco ha involucrado que sean más horas para que se puedan ejecutar los tiempos de ejercitación. Cosa que también desde tu área el ejercicio suena que, bueno, no suena, es un elemento importante e indispensable en la vida cotidiana de todos. Y ya vemos, ahora escuchamos a un otro profesionista, un fisioterapeuta, que nos dice, sí, vayamos todos a hacer ejercicio. Pero sí, como maestros en esta parte de la motricidad, ¿por qué es importante desarrollarla? ¿O qué sugerencia nos darías para poder irla desarrollando en los pequeños? Digo, como, por ejemplo, nosotros lo que hacemos o trabajamos podría ser una de las actividades que se me viene ahorita a la mente, las masas sensoriales, para poder desarrollar la fuerza muscular de los pequeños. O también la parte de estas pincitas que utilizan para colgar la ropa, también por justamente la fuerza que emplean. Desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos nosotros fortalecer nuestra intervención? Pues de hecho yo creo que va igual de la mano con lo que tú mencionas, con lo de este tipo de aditamentos, de que las pincitas, de que los colores. En estimulación temprana hay una parte en lo que llegamos a manejar las luces. Las luces en algunos bebés lo manejamos como parte, o sea, igual lo repito, como el área de la estimulación temprana para crear el desarrollo de los sentidos, el desarrollo de la percepción, de cómo lo va a percibir el paciente o el bebé y que tenga un correcto desarrollo. Yo pienso, porque he tenido la oportunidad de trabajar o de conocer el trabajo de la psicopedagogía por algún igual familiar, y gracias a ello igual me di cuenta de que la manera de trabajar es similar, es por medio de la estimulación, de la repetición. Quizás, bueno, me dices de cómo voy a educar a un bebé, a un niño, ¿no? De qué edad te parece bien, de 6, 7 años, ¿no?
más o menos, a tener un buen desarrollo motor. Un buen desarrollo motor también va de la mano con el tipo de actividades que realice, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si estamos hablando en estos pacientes de 6 años, que en esa etapa es cuando el niño absorbe más aprendizaje. Entonces hay que estar potenciando ese tipo de esponjita que tenemos para poder reeducar. Entonces podemos meterle deporte, podemos meterle actividades sensoriales, de percepción, o sea, de poder desarrollar, que tenga un buen desarrollo cognitivo, no tanto sensorial ni motriz, sino también un buen desarrollo cognitivo. Trabajarlo hay de diferentes maneras, es trabajando por medio de equipo, por ejemplo, por medio de deportes de como a lo que nosotros llamamos ejercicios propioceptivos, de crear al niño una prevención de lesiones al mismo tiempo, pero al mismo tiempo trabajo hábil, trabajo rápido, ¿no? Ir de la mano con una buena potenciación, y que el niño sea un poquito hábil, desarrollar habilidad en el niño, siempre y cuando conocer el niño en qué se nos desarrolla más, ¿no? Si para él es más el movimiento, si para él en qué tipo de deportes, porque hay que saber de que cuando a un niño no le llama la atención algo, por más que nosotros le hagamos maniobras, pues nunca nos va a hacer caso, ¿no? Y eso pues es un tema que saben muy bien los docentes. Entonces hay que saber manejar bien e ir de la mano con ese tipo de trabajos. En general, no puedo decir que esta técnica funciona, porque a un niño hay que saber, hay que conocerlo y hay que adaptarnos a lo que el niño conozca. Entonces, pues es un trabajo en complemento, de acuerdo a lo que al niño le llama más la atención. Y a lo que más le llama la atención, empezar a atacarlo, ¿no? Y hacer esa habilidad que el niño sabe hacer más grande hasta que le sobre, no sé, tenga muchísimas ganas de poder realizarlo. Entonces, como tal, algo en específico para desarrollar o tener un buen desarrollo motriz, pues no lo hay, sino atacar a lo que el niño más le llama la atención. Excelente, y sí, imagínate, de hecho desde la perspectiva que tú tienes, los profesionistas, el pedagogo, las maestras de preescolar, por ejemplo, que trabajan muchísimo hacia esta parte, desde la parte cognitiva, la parte sensorial, y fíjate de que qué interesante es de que incluso para todos los maestros que nos están viendo, si bien sabemos esto, por ejemplo, en los que nos estamos dedicando entonces toda esta parte, desde la situación clínica, son como elementos que no dejamos, que no podemos dejar de lado. Pero últimamente, por ejemplo, los planes de estudio voltean a ver muchísimo estos procesos cognitivos para poder apoyar a nuestros estudiantes. Y qué mejor que incluso, te digo, desde la parte de la fisioterapia, claro que también se está percibiendo, porque nosotros la intención también llega a un punto, hace rato que manejabas el rango de edad entre los 5 o 6, que es cuando salen de presco, entran a primaria, se desarrolla, por ejemplo, la parte de caligrafía. Entonces nosotros nos ubicamos muchísimo al trabajo que tienen que hacer básicamente en sus manitas los niños para poder desenvolver y para poder soltar básicamente la mano, que es como luego llegamos a llamar. ¿Por qué? Porque como empiezan incluso a fortalecer estos pequeños músculos, cuando empiezan a agarrar el lápiz los niños. Ellos vienen y lo agarran así. Y poco a poco van haciendo justamente el poder acomodar el lápiz de la forma correcta. E incluso pues, reiteramos parte de esta fisioterapia. Entonces, a todos los que nos están viendo, ¿te gustaría un tema en específico, un próximo programa? Porque ahorita Sandy nos dio muchísima información tan enriquecedora. Claro que lo puedes proponer y lo vamos organizando, que incluso por ahí estamos armando un proyecto para poder compartir con ustedes de la mano de un especialista y también saber, pues, evidentemente, todo este campo de la fisioterapia, pero incluso irlo como enfocando en diferentes contextos. Seguimos teniendo más comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que están sintonizándonos. Tenemos a Sefi Jiménez, que nos dice un excelente tema. Saludos desde Papantla, Veracruz. Papantla se está haciendo presente. Y pues aquí tenemos unos dignos representantes de Papantla, Veracruz. Tenemos a Maite Barragán Castañeda, que nos dice también que esto es un excelente tema. Una excelente ponente, Sandy, te están reconociendo muchísimo el trabajo profesional que estás haciendo. Aquí tienes a toda la porra contigo. Muy bien explicado, una licenciada muy profesional, se la recomiendo. Una licenciada, por favor, mándenos saludos a sus colegas del ISSSTE en el puerto de Veracruz. Un abrazo de la Ciudad de México. Bueno, Sandy está allá, ¿no? Tú estás en Veracruz, pero igual Centro Integral CADI agradece muchísimo al poder conectarse. Tenemos también a Daisy Catán, excelente información, destacándose como siempre, licenciada.
Muy bien, Santi. Ok, pues qué genial, pues justo seguir aprendiendo y pues sí, quería que les mandara saludos, tú, este es tu espacio, a todas las Sí. personas, aquello, en dónde estás, pero ahorita que mándeles, que les empieces a mandar los saludos, quiero que le compartas a la audiencia dónde te pueden encontrar. Sandy forma parte del equipo de terapeutas del Centro Integral CADE aquí en la Ciudad de México. Nosotros tenemos 2 sucursales, en la sucursal Linda Vista y en la sucursal Tepeyac, solo que ella ahorita se encuentra establecida también en el puerto de Veracruz. En las pocas fechas que ella llega a venir aquí a la ciudad es cuando informamos, entonces cuando se enteren que Sandy anda en la Ciudad de México, ustedes agenden inmediatamente su cita porque vale totalmente la pena la atención que ella ofrece. Entonces, Sandy, cuéntanos dónde te encontramos y pues también los saludos que te están solicitando. Bueno, pues aquí en el puerto de Veracruz, pues todos son bienvenidos. Estamos en la clínica de fisioterapia integral Veracruz, se llama FIBE. La clínica se encuentra en 20 de noviembre entre Simón Bolívar y Rafael Freire. Todo este proyecto, por mi asistencia y mi estancia aquí en esta clínica, pues es gracias a 2 terapeutas pues muy especiales, ¿no? En esta clínica estamos en total 5 terapeutas, todos con pues muchísimas ganas de trabajar y con áreas que tienen pues su fuerte, ¿no? Hay uno que le gustan los pacientes neurológicos, otro que le gustan pacientes traumatológicos, a otra que le gustan los pacientes deportivos, a mí pues me gusta el área deportiva y el área traumatológica y el área neurológica, y otro que le gustan mucho los pacientes geriátricos. Entonces, pues aquí estamos, pueden tener la oportunidad incluso de seguir la página por Facebook y por Instagram, nos encuentran igual como FIBE, la clínica se llama FIBE, Fisioterapia Integral de Veracruz. Y pues en cuanto a los saludos, pues hay 2 personas aquí que pues sí influyen mucho en todo este proceso, que pues justo una de ellas es la que me pide los saludos en el ISSSTE de alta especialidad de Veracruz, que andamos por aquí cerca. Una de ellas, incluso ella fue mi licenciada durante 2 meses, la licenciada Maite. Ella pues fue muy importante durante todo este proceso de crecimiento porque pues me enseñó mucho, conocí varios tipos de pacientes. Ella se enfoca más en pacientes cardiopulmonares, es un tema muy complejo también y pues su aprendizaje es infinito. Más arriba tenemos a la licenciada Mili. Mili, ella también fue mi licenciada, pues muy especial, siempre estuvo al pendiente igual y me enseñó bastante en sus pacientes. Tuvo más pacientes, bueno, tiene más pacientes traumatológicos y un poquito de pacientes pediátricos, pero pues son pues 2 licenciadas que en todo este gran desarrollo y en mi estancia aquí en el puerto de Veracruz, que pues también me recibieron y pues muy buen recibimiento me dieron. Muchas gracias y saludos a ambas. No recuerdo a quién más. Bueno, a la licenciada Karina García, que también es un personaje importante, ¿no? Una persona muy importante dentro de la clínica Cicadi. Muchos saludos. También tenemos por acá a Daisy Katana. A ella también es una licenciada de aquí del ISSSTE, le mando muchos saludos y pues ella es de Ángeles R. Cavada. Aún ya pronto vamos a ir. Ojalá y sea muy pronto. Perfecto, yo y por más que último, al tanto. Bueno, Angelito, al licenciado Seferino, al profe Cefe, y por aquí tenemos a la maestra Blanca, pues personas muy importantes en todo mi campo profesional. Muchos saludos. Muy bien, Sandy, pues qué genial, que gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación también, gracias por estar aquí también, sobre todo ante los detalles técnicos, tú firme, muy profesional, te agradecemos totalmente, y este es tu espacio para un próximo tema, para un próximo espacio. Estamos viendo también que hubo muchísima aceptación, tuvimos muchísimos comentarios, muchísima gente desde Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Papantla. Muchos saludos a todos y cada uno de ellos, y también, Sandy, reconociendo totalmente, sabes, en cuanto a lo personal, en cuanto a lo familiar, toda la admiración que tengo hacia ti, y también creo que todos los que sintonizamos esta transmisión estamos corroborando del gran profesionalismo que tienes. Sandy está ahorita en una parte de la juventud, estamos en la flor de la juventud, ¿verdad? Una parte muy, muy importante,
Pero ¿sabes qué? Qué genial es eso. Algo que ahorita que estabas haciendo los agradecimientos a estos profesionistas que también te impulsaron en tu carrera profesional, también eso es parte de la metodología, bueno, no que metodología, la ideología que tenemos en este programa de CICADI, en este programa de radio, en donde compartimos lo que sabemos, compartimos los temas que la sociedad quiere saber, no solamente desde la parte fisioterapéutica. Hoy fue un programa muy importante porque damos pauta a poder aperturar este servicio también de fisioterapia para que lo vayan conociendo, para conocer su importancia, pero también en este programa ustedes sintonizándonos todos los lunes a las 6 de la tarde, puedes encontrar temas desde la parte educativa, gerontológica, psicológica. También los invitamos a que sigan ustedes nuestras redes sociales del Centro Integral CADI. Ahorita se está lanzando un curso de verano. Tanto se van a llevar pequeños talleres de arteterapia, aprender jugando, cuentos, el aprendizaje a través de los cuentos con la temática de autoestima. Entonces revisen nuestras redes sociales en donde podrían encontrar. También tenemos diferentes talleres en puerta, por ejemplo, hace rato que Sandy mencionaba muy bien la parte de estimulación, tenemos en pie el taller de actividades de estimulación sensorial. También tenemos otro taller de prevención de úlceras por presión en personas mayores y diversa oferta educativa que estamos emitiendo. No olvides vernos el próximo lunes. Vamos a estar con el tema Conozcamos la ansiedad en niños y adolescentes. Ahí tendremos otros invitados también, otros conductores, pero todos vamos a estar al tanto. Sabes de que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentras como Alan Pedagogy MX, en tanto las redes sociales como Facebook e Instagram. Y pues sin antes despedirme, gracias Andy, gracias por estar aquí en este espacio. Recuerda, este es tu espacio, este es tu momento. Algunas palabras que quieras decir para el cierre, compártenos y te reitero, muchísimas gracias Andy. Sí, pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de esta participación aquí. Y pues espero que esta información, muy poca información que pude brindar de todo lo que es la fisioterapia, pues lleguemos a tener un poquito más de curiosidad sobre de qué se trata la fisioterapia, ¿no? Y poco a poco ir conociendo y hacer más grande la población de atención fisioterapéutica. Muchísimas gracias, Andy, toda una gran profesionista y toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Un último comentario por ahí de Cruz. Súper recomendada, ya fue una paciente aquí en Ciudad de México. Súper recomendada, trato amable, te explica todo a detalle, muy profesional. Así como Sandy les explicó todo aquí en la transmisión, también se los explica en el momento que ustedes decidan acudir con ella. Entonces, cuando ella esté en Ciudad de México, aprovechen, agenden su cita con ella, pónganse en contacto con el Centro Integral CADI para poder hacer la agenda de su cita y pues también tener la oportunidad en cuanto a salud para poder todos tener un buen desarrollo personal y también en cuanto a salud. Les agradecemos que estén conectados con nosotros, les deseamos una excelente tarde y para quienes ya empezaron sus vacaciones, disfrútenlas y para quienes seguimos trabajando, disfrutamos el trabajo también. Todo se tiene que disfrutar en esta vida. Cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes. Bye.